¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de En Directo. Ustedes muchas gracias por acompañarnos en las tardes del canal Capital. Muy buenas tardes, Luisa. José, muy buenas tardes. Un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Mire, quiero preguntarle una cosa, Luisa. ¿Usted sabe si realmente su papá es su papá? Obvio, José. Tengo una mezcla perfecta entre mi mamá y él. ¿Y usted? Bueno, pues eso hay que verlo. Pues no existe la menor duda. Soy exacto a él. Es más, un día me encontré una foto de esas a blanco y negro y pensé que era yo y no me acordaba cuando lo había tomado y era exactamente él. Ahora, si me va a preguntar si mis mellizos son mis hijos, pues estoy 100% seguro porque cada uno tiene además una marca que los delata. Y además, José, hay un dicho que dice: los hijos de mis hijas, mis nietos serán, los hijos de mis hijos en duda estarán. Mucho cuidado con eso. Hoy los invitamos precisamente a conversar sobre las pruebas de paternidad. Como siempre, ustedes pueden participar. Tenemos dispuesta nuestra línea telefónica. Llámenos al 457-8300, extensión 5225 y 5226. También pueden enviarnos todas esas preguntas, comentarios e inquietudes a través de las redes sociales con la etiqueta En Directo Capital. Pues acompáñenos. Esto es En Directo. Bueno, para hablar de las pruebas de paternidad en directo nos acompañan Andrés Gutiérrez, director del Laboratorio de Identificación Humana de la Universidad Manuela Beltrán. Y también cuenta con 20 años de experiencia en la realización de pruebas de paternidad. Y Juan Camilo Urazán, él es psicólogo especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Manuela Beltrán. Bienvenidos a los dos y gracias por acompañarnos. Mucho gusto, gracias a usted por la invitación y por tener la oportunidad de hablar de este tema tan interesante. Claro que sí, este espacio es para eso. José Fernando, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues antes de profundizar en este tema, los invitamos a conocer el contexto. Las pruebas de paternidad son estudios biológicos que tienen como fin determinar si existe el parentesco entre un hijo y quién se supone es su padre. Miles de pruebas de este tipo se realizan cada año en Colombia y de acuerdo con el Laboratorio de Identificación Humana de la Universidad Manuela Beltrán, el 35% de las pruebas de paternidad que realizó entre 2016 y 2018 salieron negativas. Es decir, que quien se sometió al examen resultó no ser el padre. En Bogotá, ciudad en la que se realizaron alrededor de 2.500 pruebas durante este periodo, la cifra de hombres excluidos fue del 34%. Bueno, Andrés Gutiérrez y Juan Camilo Urazán, gracias por estar de nuevo con nosotros. Quiero comenzar preguntándoles qué es una prueba de paternidad y exactamente para qué sirve. Una prueba de paternidad es la comparación de la información biológica del padre con el menor. Estas pruebas son muy exactas. Eso que se compara solo pertenece a él. Es como si nosotros pensáramos inicialmente en el grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo nunca va a cambiar durante toda la vida. Se nace y se muere con él. Estas pruebas son lo mismo. Esa información biológica que se va a obtener de él y de ellos y su comparación no cambia durante toda la vida. Se pueden hacer esa prueba en cualquier parte del mundo, esa información es igual. Bueno, comencemos a hablar entonces del resultado que ustedes nos entregan el día de hoy, de las cifras, que el 35% de las pruebas de ADN dejan a niños sin padres biológicos. ¿Qué significa esto? Lo que quiere decir es que en todas las pruebas analizadas, del 30 al 35, como usted lo mencionó, salen excluidas. Es decir, la información biológica del presunto padre no coincide en muchas de sus partes con la información biológica del menor que se está analizando. Y ahí es donde viene a entrar pues, su aporte a esta mesa, porque es donde, primero, empecemos con un papá inseguro, un papá que tiene tal vez dudas con respecto a la paternidad de ese hijo, exactamente qué es lo que puede estar sucediendo a nivel psicológico con el papá, y comencemos también con esa mamá a la que el padre le dice, necesito hacer una prueba de paternidad.
Bueno, efectivamente, tú hablabas y dabas un punto muy particular, es el tema de la parte biológica, ¿no? Claramente, cuando un papá está inseguro de que lo que le han dicho, de que ese es su hijo, claramente hay una afectación del vínculo que se dio inicialmente entre el papá y el menor. En este caso en particular, cuando una persona tiene duda de ese tipo de situaciones y que hace que se lleguen a realizar este tipo de pruebas, pues está mostrando de manifiesto que el vínculo entre el papá y el hijo nunca se dio o se ha dado de una manera parcial. Bueno, pues nosotros en las calles le preguntamos a los ciudadanos si harían una prueba de paternidad para confirmar que sus hijos realmente son sus hijos. Esto es lo que la gente dice. En el momento pues estoy seguro de mi esposa y mi hija, pero de pronto al llegado en una cosa de desconfianza, pues no sé, sí de pronto llegaría tal vez a hacerme una cosa por cosas de pronto que hayan pasado, cualquier cosa en la relación. No me haría la prueba de paternidad porque pues yo tendría la confianza con la pareja pues para saber que ese sí es mi hijo. Yo no me la haría. ¿Por qué? Porque estoy confiando en esa persona de que no me fallaría. Descartaría las pruebas de paternidad porque creo que pues mi pareja debería ser fiel y por el mismo hecho yo conocería cómo es esa persona. Bueno, preguntas variadas de los ciudadanos que nos hablan de la confianza, de la importancia de la confianza en una relación. Sí, efectivamente, cuando nosotros hablamos de las relaciones con nuestras parejas, estamos hablando, y me quiero meter un poco por el lado cerebral, que tiene que ver mucho con este tema del vínculo entre los hijos, entre las parejas, pues esa confianza de la que hablan las personas en el video que tú nos mostrabas, en esas entrevistas, pues da cuenta precisamente de eso. Cuando yo confío en mi pareja, estoy diciendo que hay un establecimiento de un vínculo que deja de ser solamente una cuestión de relación con el otro y se convierte en una cuestión un poco más de afectividad, un poco más de confianza. Y ese mismo hecho hace que yo no ponga en duda lo que la otra persona me está diciendo. Claro, esto es como algo que se tiene que cultivar, que tiene que trascender de una u otra manera, y cuando las personas no hacen que eso trascienda, comienzan las inseguridades y el vínculo que inicialmente se había formado, pues muy seguramente se va a romper, y eso hace que vengan las dudas frente, ¿y ese será así realmente mi hijo o no? ¿Sí? Esta pareja que yo tengo sí es completamente confiable para mí, o como muchas veces muchos dicen, no, ¿será que no me van a meter un gol o me metieron un gol con un hijo que tengo? ¿Qué otros factores pueden, digamos, incentivar a que ese papá tenga que pedir una prueba de paternidad? Exactamente, ¿qué factores puede generar que ese papá decida, yo necesito una prueba de paternidad? Bueno, yo creo que en este caso Andrés es mucho más elocuente en el tema. Yo diría que se hablarían incluso de temas de fenotipos, de las características físicas de las personas que harían que me pusieran en duda frente a si esa otra persona es o no parte de mi familia, parte de esos lazos de consanguinidad, ¿cierto? ¿Con qué frecuencia y exactamente cuáles son los casos que ustedes han atendido en ese laboratorio? ¿Con cuál excusa llegan esos papás a pedir la prueba de paternidad? Es que hay de todo, y precisamente me interesó mucho el primer señor, Sí. porque muy curioso dijo, no, pues si se llega a disparar algo, yo sí la hago. Ajá. Y suceden cosas como esas, es decir, hay discusiones entre la pareja que ella, no sé, le hace algún comentario, genera algún tipo de duda y se acercan por ese tipo de situaciones. Y se ha visto, son simples discusiones que terminan en eso, en pruebas de identificación humana. Y el 30-35% resultan en exclusiones. Hay muchas otras que se hacen solo padre e hijo, y créanme que las circunstancias son diversas. Casi que pensaría que cada núcleo familiar es único. Entonces las cosas que disparan eso son muchas. Bueno, una vez me doy cuenta que mis hijos no son mis hijos, ¿qué pasa a nivel legal? Pues ahí vienen generalmente procesos de impugnación de paternidad. Usted tiene un tiempo límite después de conocido el examen de hacer esa impugnación de paternidad. La ley siempre va a proteger al menor. Entonces usted tiene cierto número de días, más o menos 140 días, para a partir del conocimiento del resultado proceder a hacer una impugnación de paternidad. Después de eso ya no puede hacer ningún proceso legal. Pero venga, antes de eso, ¿qué requisitos debo tener yo para poder hacer esa prueba de paternidad? Es decir, además, ¿cómo es exactamente la prueba? ¿Tengo que llevar a mi hijo, que presiento que no es mi hijo, a que le hagan qué tipo de prueba, o quién tiene que estar de acuerdo con eso? ¿La mamá cómo interviene o cómo interfiere en este proceso?
Sí, en el laboratorio se realizan dos tipos de pruebas. Uno que llamamos trío, en la cual están presentes las tres personas, padre, madre e hijo, y otra que se llama dúo, que es padre e hijo, en los cuales está padre, madre e hijo. La mamá siempre autoriza la muestra para el menor. O sea, siempre tiene que haber una autorización para el menor. Todas las muestras que se toman tienen que ser autorizadas. Y en los casos padre e hijo lo autoriza el señor, pero el señor tiene que aparecer en el registro civil del menor. Entonces tiene la potestad para hacer ese tipo de exámenes y todo tiene que tener su firma, su trazabilidad, su entrada al laboratorio, la codificación de las muestras, todo. O sea que el papá no necesita de una aprobación de la mamá para poder hacer, o de un abogado o de alguien para poder hacerle la prueba a su hijo. Simplemente yo un día llegué, salí con mi hijo, vamos a hacer esta prueba. Y no le digo a la mamá. Tal cual. Tal cual. Siempre y cuando esté en el registro civil. O sea, él ya lo tenga registrado. Tiene esa potestad de hacerlo. Bueno, y exactamente, entonces yo llego con mi hijo, ¿y cuál es la prueba? ¿En qué consiste la prueba? ¿Es sangre, es saliva, es un pelo? ¿Qué es? Actualmente en el laboratorio se puede realizar, se realiza básicamente sangre. Es un pinchazo como el que se hace para el RH. Se toman unas goticas de sangre, se colocan en una tarjetica, en un soporte, y a partir de ahí se hace todo el proceso. Es muy simple, muy sencillo, no tiene ninguna complicación. Eventualmente se hace algo de células bucales, se hace un raspado, y a partir de ahí también se puede hacer obtención de ADN. Hay unas muestras que son muy interesantes a nivel de este tipo de pruebas, que son los restos óseos. También se hace mucho de restos óseos, que son procesos de exhumación, ya por demandas legales, con orden de juez, eventualmente en líquido amniótico también. Entonces, O sea, prenatal se puede hacer la tal prueba. cual. Si la pide el papá, pero ahí tiene que tener el consentimiento de la mamá, inevitablemente. Sí, porque nosotros hemos siempre insistido en que que el afán, pero ahí sí viene para la parte psicológica, y es que las parejas tienen mucho afán y hay que entender que ese líquido amniótico es una punción transabdominal, es decir, van a introducir una aguja, tienen que ubicar muy bien la posición del feto, tienen que tener mucho cuidado y son generalmente recomendadas en situaciones en las cuales hay algún riesgo del feto, alguna anormalidad, algún evento genético, cosas así, pero por un afán Pero bueno, ahí sí la parte No, pero es que es psicológica demasiado delicado y me gustaría tratar ese tema, digamos, como en dos aristas. Una, en donde el papá descubre que ese hijo no es su hijo. Entonces, ¿qué ocurre a nivel psicológico? Tanto con ese hijo, con esa familia y con ese papá, y donde descubre que ese hijo definitivamente sí es su hijo y expuso a su hijo y expuso a su esposa a este tema. Bueno, tú estás tocando tal vez dos puntos muy cruciales, muy fuertes. Yo quisiera llegar al momento de poder contarte incluso algunos casos que nos han pasado nosotros en la universidad cuando se hacen este tipo de pruebas de paternidad. En el primer escenario que tú planteabas, donde el papá se da cuenta, me voy a ir primero por la parte paterna, luego me voy a ir por el hijo, se da cuenta de que este menor que inicialmente consideraba como parte de su familia, pues identifica que claramente no lo es. Nosotros vamos a ver cómo van a repercutir unas series de catástrofes emocionales, podría llamarlo así, aunque siento que estoy siendo un poco atrevido, no sé, de alguna otra manera, pero sí vemos cómo los papás incluso, y allí va el tema del caso, nos han tocado momentos que tenemos que nosotros como psicólogos en la universidad entrar a intervenir porque han, por ejemplo, manifestado ideación suicida. ¿Sí? Al enterarse que que inicialmente cerebralmente hay un vínculo emocional porque hay una segregación de neurotransmisores en el cerebro que te dicen ese es mi hijo, y al enterarse de una u otra manera, en este caso bajo la prueba de paternidad que no lo es, pues hace una cascada de otros neurotransmisores que comienzan a generar una emoción de tristeza, de ansiedad, ¿sí? Un montón de emociones que le hacen a la persona incluso llegar a pensar y querer suicidarse, ¿sí? Por parte del niño creo que es una situación muy particular y allí creo que me adelanto un poco a un tema que muy seguramente tú nos vas a preguntar, y es en qué momento se debe decirle al otro como usted pues no es su hijo, ¿sí? Con los niños es bien complejo, sobre todo porque entre más grandecitos está, es como un momento donde uno debería decirles, si es el caso, que no son los hijos de esa persona. Pero entre más pequeños está, hay unas dificultades a futuro que pueden hablar, por ejemplo, de una falla en la estructuración de personalidad de este niño, que incluso puede llegar a diferentes escenarios donde esta persona pueda repercutir en ciertas condiciones psicopatológicas, es decir, que genere un trastorno psiquiátrico ya de mayor severidad, ¿sí? En el otro punto, hombre, pues yo siento que es tal vez el mejor escenario, ¿sí? Es simplemente darse cuenta de cómo
que ese vínculo no se ha perdido, de que tiene un chance, una oportunidad para establecer algo, en este caso una relación filial de mayor potencia que le permita subsanar esas dificultades, esas inseguridades que tiene la persona. Pero creo que el peor escenario está en la primera hipótesis que tú nos planteas, porque claramente e incluso son más frecuentes de lo que nosotros creemos. Las pruebas de paternidad, sobre todo por los aspectos socioculturales que tiene esta población, son muy frecuentes, ¿sí? Pero ¿cómo tratar de pronto también a esa mamá cuyo papá dudó de ella? Es decir, después de ese proceso, digamos que el mejor escenario para el papá es que evidentemente descubre que su hijo sí es su hijo, pero la mamá queda con esa duda de, bueno, ¿y este señor por qué está dudando de mí? Entonces, exactamente, y además porque expuso la vida, porque usted nos lo está contando, la somete a un procedimiento bastante incómodo y bastante riesgoso para el bebé y para ella. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería el tratamiento para la mamá? Bueno, en este caso claramente hay que entrar a hacer una intervención directa con la mamá, tratando de prever repercusiones frente a la emoción que pueda generar ella, es decir, de que ella vaya de una u otra manera a generar incluso una posibilidad de un estrés postraumático, porque dice, esta persona si comete o me hace o me obliga a hacer este tipo de situaciones, pues que no me puede obligar a hacer, ¿sí? Y eso puede hacer que incluso la persona no solamente necesite un psicólogo, sino una atención psiquiátrica, donde tenga que generar, por ejemplo, el consumo de fármacos para controlar, por ejemplo, el andar por la calle, porque puede considerar, por ejemplo, que todo el mundo le puede hacer daño, ¿sí? Entonces el tratamiento allí es un acompañamiento psicológico muy fuerte que incluso en algunos casos haga que la persona comience a tolerar situaciones que puedan para ella ser de vulnerabilidad. Andrés, ¿qué tan exactos son estos resultados? Exactos, 100% exactos. Es decir, con el 100% de certeza usted dice que ese señor no es el padre del menor. Y con los exámenes siempre se dan en términos de probabilidad cuando es paternidad comprobada, y es una probabilidad superior al 99.99%, ese señor es el padre de ese menor. Esas dos conclusiones son exactas. Si es del 99%. Se dice técnicamente que sería el padre de ese menor. Ok, perfecto. O sea, no hay lugar a dudas. O lo es o no lo es prácticamente. Perfecto. Hasta ahora vamos a interactuar con ustedes y sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales. Luisa. José, hasta ahora tenemos comentarios y preguntas que nos envían las personas que nos ven y nos siguen a través de las diferentes redes sociales. Por aquí nos dicen, pienso que la prueba de paternidad siempre genera un tipo de malestar en la madre al ver esa desconfianza de reconocer a un hijo. Otra persona nos dice, cuando como hombre no se siente la certeza de que el bebé es de uno, lo mejor es realizar la prueba de paternidad para tener una mayor seguridad. Otra persona nos escribe, considero que es respetable cuando un hombre exige tener una prueba de paternidad, esto es un motivo más personal. Y Angie Monbok también en Facebook nos dice, yo digo que debería ser un requisito de registro de un niño, la que nada debe, nada teme, y yo he sabido de muchas sorpresas. Ahora, José, tenemos algunas preguntas para nuestros invitados en estudio. Por aquí nos dicen, ¿qué precio tiene realizar la prueba de paternidad, Andrés? El costo de una prueba trío, es decir, padre, madre, hijo, es de 470.000 pesos y de dúo es de 500.000 pesos. Es más o menos un precio estándar. Por aquí tenemos otra pregunta que nos dicen, ¿hasta qué edad puedo realizar esta prueba para no ser el padre biológico, anular la paternidad? No, la edad es cualquier edad. El problema no es la edad que tenga padre o hijo, sino el tiempo después de haber conocido el resultado, como se lo mencioné. Ellos pueden hacerse ese examen en cualquier momento de la vida. Ok, no hay ningún problema, pero ya ustedes después de un tiempo se encariñó con ese niño, ese hijo es mi hijo, independiente para qué me voy a hacer yo esa prueba ahora. Simplemente de pronto para conocer tal vez algún engaño de la mamá, pero de ahí en adelante ha habido casos en donde los papás dejan, después de, digamos, se hace la prueba a los 5 años y dejan de ser los papás. ¿Le quitan el apellido? Sí, es decir, por ejemplo, en términos de edades de los menores, Sí. más o menos el 50% de los niños que llegan al laboratorio están entre los 0 y 1 año, Sí. más o menos el 50. Hay un 20 que ya es de 1 año a los 10 años y ya el resto ya son superiores a los 10 años. Entonces usted se da cuenta que sí tenemos ese rango de niños entre 1 y 10 años y otros mayores, entonces pues uno ve de todo. Pero creo que también se ha enfocado mucho en la necesidad del Señor por saber la verdad, pero también debería enfocarse en la necesidad de ella por defender los derechos del menor, porque muchas de las situaciones que se presentan en el laboratorio son
por ejemplo, demandas de alimentos. Entonces la señora va y el señor va obligado. Entonces esa es otra situación que también se ve mucho. Perfecto, A Luisa. propósito un poco de esto, José, tenemos otra pregunta para nuestro invitado Juan Camilo. Nos dicen, ¿qué acompañamiento psicológico necesita un padre y un hijo cuando una prueba de paternidad sale negativa después de varios años de crianza? Bueno, claramente depende del nivel del vínculo que se haya generado, ¿no? José Fernando decía algo hace un momento y es, no, pues yo tengo la duda, pero no me la quiero hacer. Incluso yo diría que la duda es uno de los pecados neuronales mucho más pesados que cualquier otro. Es decir, ¿Quién decía eso? Yo decía tú que lo yo tengo decías. duda. No que tú tienes duda. Yo sé que tú quieres muchísimo a tus hijos, pero estaba un poco en el hecho de tú decías, si yo tengo la duda y yo quiero a mi hijo o al que considero mi hijo, jamás voy a hacerme la prueba. Ajá. Yo diría ahí tengo un poco de discrepancia en ese sentido porque claramente cuando uno tiene duda, la duda es una cuestión emocional y cerebral que no te deja, definitivamente no te deja. Pero claramente y un poco en respuesta a lo que están preguntando las personas, está más en la medida del vínculo que se ha establecido. Cuando el vínculo es muy grande, el acompañamiento psicológico tiene que ser permanente, un acompañamiento donde la persona tiene que ir con una rigurosidad a terapia, con psicología, incluso en algún momento llegar a considerarse la posibilidad de generar algún tipo de farmacología, pues dada el nivel de dificultad que se ha generado por el vínculo tan grande que tienen estas dos personas. Otra pregunta por aquí para Andrés. Nos dicen, ¿cuánto tiempo tarda hacer una prueba de paternidad y la obtención de los resultados? Actualmente son 3 días hábiles posteriores a la toma de la muestra. Es rápido. Eso es Inmediato. casi. Mejor dicho. Y ahora una última pregunta para Juan Camilo. Nos dicen, espérate un segundo, ¿cómo puede un hombre abordar este tema con su mujer de realizar la prueba de paternidad sin generar ese malestar y esa molestia? No sé, mentiras, no. No, pero nos tengo está una pregunta afectando. con respecto a eso. Es decir, un papá podría, no sé, llevarse un pedazo de uña, un pedazo de pelo, o un pedazo de algo del niño, obviamente, y llevarlo al laboratorio. ¿Eso podría ser? Pues digamos que se puede obtener ADN a partir de ese tipo de muestras, eso Sí. es real. Pero el laboratorio no lo hace. El laboratorio solo recibe muestras que están firmadas por todos los procesos legales que conlleva. Es decir, yo tengo que verificar que esa muestra alguien la autorizó, alguien la recibió, alguien la procesó y alguien obtuvo el resultado. Entonces, es toda una cadena y eso es lo que da fortaleza a un proceso jurídico posterior. ¿Y ese resultado a quién se lo entregan? ¿Al papá, a la mamá, a quién? A los dos padres, padre y Sí. madre, cuando están los dos, o al padre cuando está él. Hay algunos casos que ya vienen por juzgado, por ICBF, que se le entregan directamente a la autoridad. Y el padre, cuando recibe el resultado y no es el papá, ¿qué hace? ¿Qué debe hacer? Como le digo, eso depende, y como lo han dicho, ya lo han mencionado, depende mucho de la situación misma del grupo y así como cuando hay un vínculo y como ya se ha mencionado, Sí. muy fuerte, pues yo he visto señores llorando y es del dolor intenso y es Pero digo, triste. ¿cómo es el proceso de impugnación? Exactamente yo a dónde tengo que recurrir y qué tengo Bueno, que hacer. ahí es un ente jurídico, puede ir a una comisaría o generalmente una comisaría, defensoría, y allá lo orientan sobre ya el proceso de impugnación. Entonces ya tiene que tener su resultado con un laboratorio acreditado, que es parte de la legislación, y ya con eso ya comienza todo su proceso. Se acerca a una comisaría y comienza su proceso. Bueno, pues para terminar nuestro programa quisiera que usted pudiera dejarnos con aquellas personas que están en este trámite con alguna asesoría, con algunas herramientas para poder superar este trance tan amargo, de pronto si se dan cuenta que no son sus hijos o si de pronto esa mamá está consultada por ese señor y queriendo saber si realmente ese hijo que está en su vientre es de él. Bueno, lo primero siempre es no tener la duda de generar el acompañamiento por psicología, no pensar ni estigmatizar el trabajo de los profesionales, en este caso desde la psicología en particular. Siempre acudir a ese acompañamiento, no utilizar las redes sociales incluso para pedir como esa asesoría o incluso esas orientaciones que pues claramente no tienen nada que ver porque no tienen claramente la visión de ese profesional. No tomar decisiones adrede, no tomar decisiones a la ligera y siempre consultar con un profesional, en este caso desde la psicología o incluso, si así se necesita, desde la parte de psiquiatría. Por último, Andrés, quiero preguntarle una cosa. Que un hijo, que un niño no se parezca a uno es un excelente indicio para creer que ese hijo no es de uno, o puede pasar que definitivamente no se parezca y tenga el 100% de los genes. Pues yo sí le digo, uno no debería fijarse en el aspecto. Generalmente hay cierta verdad en eso.
Y sí, hay quienes se parecen y coinciden y dan una probabilidad superior. Hay quienes no se parecen y da exclusión. Pero sí hemos tenido casos en los cuales no se parecen y es una paternidad con una probabilidad altísima. Entonces, sí, no, es mejor no fiarse 100% del aspecto físico. Sí, porque yo tengo amigos que le dicen uno, le metieron el gol porque el hijo tiene ojos color verdes y los papás no tienen nada y no se parecen a ninguno de los dos. Y uno dice, ¿y entonces? Sí, por ejemplo, en ese tipo de casos, a lo mejor uno ve que los abuelos posiblemente tienen ese color de ojos y por ahí puede estar la descendencia. Entonces, eso es mejor tener mucha prudencia frente a eso. Bueno, ustedes muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Mil gracias por estar con nosotros de lunes a viernes 5:30 de la tarde a través de el canal Capital. Si quiere que conversemos sobre un tema en particular, puede escribirme en Twitter o Instagram, @josefedopatino, o al correo electrónico en directo @canalcapital.gov.co. Y si se perdió nuestra edición de hoy, es muy fácil revivirla a través del Facebook del canal Capital. Que tengan una feliz tarde. Chao.